pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Toño, por la presentación y muchas gracias a las ponentes que van a intervenir en este momento y a todos ustedes por aguantarnos en este rato que, como procede, pues es el rato de la siesta. Entonces han decidido ustedes obviar la siesta y sustituirlo por la academia. Entonces, que sea provechoso, esperemos que sea para bien. Bueno, pues efectivamente vamos a hablar de cuestiones actuales en la jurisdicción jurisdicción civil, y tenemos a tres prestigiosas catedráticas de Derecho Civil que nos van a ilustrar sobre este tema. Entonces, siguiendo el orden del programa, comienza a hablar Pilar Gutiérrez Santiago, que es catedrática de Derecho Civil en esta universidad, en esta alma mater de León. Y bueno, pues ella es muy conocida aquí, entre otras cosas, porque es secretaria general de la universidad. No estamos ante la presencia de una autoridad académica. Así que me cohíbe un poco hacer una presentación y no voy a hacer otra cosa que cederle el uso de la palabra, porque ella les va a demostrar su competencia, como la del resto de las intervinientes a través de su exposición. Ella va a hablar de la resolución alternativa de conflictos en la esfera del consumidor de crédito hipotecario. Subtítulo: el fracaso del sistema arbitral de consumo ante el riesgo de lanzamiento de la vivienda. Es decir, un tema, por cierto, muy actual en España, que sigue, por desgracia, sigue siendo de plena actualidad. Así que, por favor, Pilar, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, querido Francisco, querido doctor Yandrés. Buenas tardes a todos, y aunque suponga restar unos segundos al tiempo de que dispongo, pues no quiero dejar de manifestar mi agradecimiento a los organizadores de este tercer seminario iberoamericano, Abogar y Juzgar en el siglo XXI. Les doy las gracias no solo, aunque también, por supuesto, por haberme invitado a participar en él, sino sobre todo porque con su trabajo, su tiempo y su empeño pues hacen posibles eventos jurídicos como este, de los que se nutre la calidad científica de la Universidad de León y en particular de mi querida Facultad de Derecho. Por otro lado, créanme que para mí es todo un honor contar con un auditorio de tan relevantes personalidades del poder judicial, de jueces, magistrados, académicos y otros profesionales del mundo del derecho, tanto de España y Portugal como venidos de un gran número de países iberoamericanos. Digo que es un honor y un placer, pero también una gran responsabilidad, por lo que espero no defraudarles y no aburrirles demasiado, máxime en estas horas primeras de la tarde en que, como bien ha dicho el moderador, pues se impone y es fácil sucumbir a la tentación y a la tradición española de la siesta. Con evitarlo me daría por sumamente satisfecha. Y sin más preámbulo, pues comienzo en efecto con mi intervención, que, como amablemente se ha indicado, versa sobre un tema no tanto estrictamente judicial, sino paralelo al ámbito judicial, y es el de la resolución alternativa o los mecanismos de resolución alternativa de conflictos, concretamente en el campo del consumidor de crédito hipotecario. Y en particular me referiré al fracaso del sistema arbitral de consumo ante el riesgo de lanzamiento del deudor hipotecario de la vivienda habitual. Creo oportuno, para comenzar enmarcando el tema, recordar que en los tiempos de bonanza económica en España, en los años 90 y primeros de los 2000, se desató una fuerte vorágine crediticia. Los bancos concedían préstamos hipotecarios tanto alegremente, de forma masiva, impulsiva, poco controlada y escasamente transparente, y con a menudo tasaciones sobredimensionadas del inmueble. Pero también hay que reconocer que a veces los consumidores
actuaban de forma asimismo irresponsable, a la ligera, sin medir bien su capacidad de pago presente y sobre todo futuro, y solicitaban como capital de préstamo unas cantidades que les servían para adquirir la vivienda, pero también para comprar los muebles, para comprarse un coche e incluso a veces para irse de vacaciones. A partir de aproximadamente el verano de 2007 y sobre todo en 2008 todo se dio al traste, llegó la época de las vacas flacas, tuvo lugar un crack financiero internacional que naturalmente se trasladó a nuestro país, tuvo lugar el hundimiento del negocio del ladrillo, el pinchazo de la llamada burbuja inmobiliaria, la muerte de lo que, parafraseando a Ramón Martín Mateo, se ha dado en llamar la gallina de los huevos de cemento, y España se vio asolada por una aguda y extraordinaria crisis económica que, entre otros reveses vinculados a cifras alarmantes de paro, de desempleo, desembocó en una avalancha de ejecuciones hipotecarias con el desenlace natural a priori del lanzamiento de su vivienda del deudor incapaz de hacer frente a sus pagos. Ello ha conducido a que el derecho a la vivienda, consagrado en el artículo 47 de la Constitución Española o en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea o en distintos textos normativos internacionales, se haya convertido para muchos ciudadanos en una quimera. Ante este angustioso drama personal, suicidios incluidos, ante esta lacra social del llamado sinhogarismo, el legislador español ha ido articulando desde entonces hasta ahora una serie de medidas ex post, remedios como las suspensiones de los lanzamientos, la reestructuración y reunificación de deudas, incluso la figura polémica de la dación en pago de la vivienda o el tema de la quita o reducción en el capital, medidas a menudo dictadas a trompicones y a golpe de real decreto, que en verdad solo han logrado parchear la situación y a veces han distorsionado en mayor o menor medida algunos principios capitales del derecho privado, sobre todo en el ámbito de la contratación y del pago de las obligaciones, y también en cuanto a la fisonomía estructural de la garantía real hipotecaria y del procedimiento de ejecución hipotecaria. Pero aunque esto sea importante, no me voy a detener en ello, sino que sobre todo quiero centrarme en que en el entramado delicado de intereses jurídicos contrapuestos que subyacen en estos conflictos hipotecarios, se percibe una cierta, a mi juicio, politización del tema, donde a veces parecen contar más los votos que las garantías. Y es que pienso que en ocasiones, en ese afán de proteger al deudor hipotecario en riesgo de perder su vivienda, se ha dictado no poca legislación demagógica. Demagogia que sobresale en especial, como ahora voy a tratar de exponer, en el fomento extremo de la negociación y del diálogo y una suerte de huida de la jurisdicción. Bien, actualmente en efecto está de moda, de rabiosa actualidad, hablar de mediación, de arbitraje, de negociación, de los sistemas llamados ADR o de resolución alternativa de conflictos, y de ello voy a hablar, no tanto por oportunismo, sino porque creo que hay una serie de razones objetivas que avalan la oportunidad de hacerlo. En primer lugar, no cabe negar, por ejemplo, la importancia del arbitraje para resolver conflictos transnacionales de alcance internacional de alta complejidad técnica, o la ya dilatada eficiencia de la mediación en ciertos ámbitos, como señaladamente la mediación familiar.
En segundo lugar, no puede desdeñarse tampoco que incluso desde las esferas judiciales, desde las altas esferas judiciales, se propicia el empleo de estos mecanismos alternativos a la vía judicial. Y ahí las experiencias fruto pues, de la guía para la práctica de la mediación intrajudicial elaborada por el Consejo General del Poder Judicial o las diversas propuestas del Ministerio de Justicia para impulsar programas de mediación en el seno de los propios juzgados o la confesada aspiración de la Administración de Justicia de lograr pues un clima de sintonía entre jueces y árbitros. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que las nuevas tendencias legislativas caminan en esta senda proclive al protagonismo de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. En España, a nivel general, nos podríamos remontar en el plano estatal, de leyes estatales, a la Ley de Arbitraje de 2003 o a la Ley de Mediación de Asuntos Civiles y Mercantiles de 2012, a las que de cara al futuro habría que sumar el reciente anteproyecto de ley de impulso de la mediación que fue aprobado por el Consejo de Ministros en enero de 2019. Y en el ámbito de las normas de las comunidades autónomas podríamos mencionar la Ley de Mediación de Derecho Privado de Cataluña de 2009, entre las primeras, o la Ley de Mediación Valenciana de diciembre de 2018, entre las más recientes. Pero ciñéndonos en concreto al campo del consumo, de la esfera de la protección del consumidor, ha de destacarse sobre todo que esa moda o ese auge de los mecanismos extrajudiciales viene propiciado desde la propia Unión Europea. En este ámbito pues, hemos de contar la presencia de la Directiva 11/2013, directiva que ha sido transpuesta en España con enorme retraso, como a menudo sucede, por la Ley 7/2017, que es la Ley de Resolución Alternativa de Litigios en materia de consumo. Ley esta que viene a ampliar el espectro de mecanismos tradicionales de resolución extrajudicial de conflictos, admitiendo, por otro lado, modelos o sistemas tanto de carácter voluntario como obligatorio. Por otro lado, no puede pasarse por alto la Directiva 17/2014, Directiva sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, la cual, con un retraso de más de 3 años, ha sido hace poco incorporada o traspuesta al derecho español mediante la mediática Ley 5/2019 de 15 de marzo, la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, y a través también del desarrollo urgente y parcial de esa ley por el Real Decreto 309 de 2019 de 26 de abril. Normas ambas, tanto el reglamento como la ley, que han entrado en vigor hace 15 días, concretamente el pasado 16 de junio. Pues bien, no pretendo plantear aquí una enmienda a la totalidad o ir en contra de la realidad social y económica, ni menospreciar estos mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos. Pero sí quisiera poner de relieve que presentan luces y sombras, bondades e inconvenientes, y que suscitan algunas paradojas o disfunciones que se agudizan especialmente en la órbita de la problemática de los desahucios hipotecarios de la vivienda habitual. Enseguida voy a detallar esos puntos débiles de los sistemas extrajudiciales y en concreto del sistema arbitral de consumo, pero ya en línea de principio pienso que aunque bien está que nos encontremos inmersos en el mundo de la negociación, hay que ser cautelosos al respecto, preservar también la cultura del pago y ser conscientes de que la desjudicialización de los conflictos no es la panacea. Y es que creo que, siendo realistas,
la eficacia de estos mecanismos extrajudiciales como medidas paliativas de los desahucios hipotecarios genera más escepticismo que otra cosa. En el caso de la mediación hipotecaria, un optimismo moderado, y en el caso, como vamos a ver, del sistema arbitral de consumo, hasta la fecha al menos, genera un fundado pesimismo. Bien, preguntémonos entonces si es posible, viable y eficiente el arbitraje de consumo ante el riesgo de desahucio de la vivienda por un deudor hipotecario. Empezando con la cuestión netamente jurídica y normas en mano, pues se trata de decidir si es jurídicamente admisible o si hay impedimentos que deriven del Real Decreto 231/2008, regulador del sistema arbitral de consumo en España, o supletoriamente de la Ley de Arbitraje de 2003. Para ello, en una caracterización muy elemental de las notas del arbitraje de consumo que aquí importan, hay que recordar que estamos ante un método extrajudicial de naturaleza heterocompositiva. Es un tercero, el árbitro o colegio arbitral, el que resuelva la controversia, que tiene un origen esencialmente voluntario, fundado en la autonomía de la voluntad de las partes, y que, por regla general, salvo acuerdo en contra, en el arbitraje de consumo el laudo es dictado en equidad, conforme al leal saber y entender de los árbitros. Partiendo de estos rasgos elementales y centrados en primer lugar en las exigencias subjetivas del arbitraje institucional de consumo, resulta claro que no habría ningún obstáculo desde este punto de vista de los sujetos o de las partes implicadas para que el conflicto vinculado a un desahucio hipotecario sobre la vivienda habitual tuviese cabida dentro del sistema arbitral de consumo. Como sabido, este reclama que el asunto litigioso sea entre un consumidor o usuario y un empresario o profesional, y no se pone en entredicho la cualidad de consumidor del deudor hipotecario de la vivienda ni la condición de profesional o empresario que ostenta la entidad bancaria prestamista. Veamos, no obstante, si existe algún obstáculo o escollo por razón del ámbito objetivo de aplicación del arbitraje de consumo. En este sentido, el Real Decreto de 2008 recoge en su artículo 2.2 una serie de materias que no pueden ser objeto de arbitraje de consumo. Los conflictos que versen sobre lesiones o muertes, o donde existan indicios racionales de delito. Y en esta lista de materias excluidas expresamente no figura el lanzamiento del deudor hipotecario. Sin embargo, el Real Decreto de Arbitraje de Consumo, al igual que la Ley de Arbitraje, sí indican que solo son susceptibles de arbitraje las materias de libre disposición conforme a derecho. Y es probablemente en esta cláusula abierta o concepto jurídico indeterminado, si se quiere, donde quizá radique uno de los ejes de la discusión acerca de la arbitrabilidad o no de los desahucios hipotecarios. Aunque no es momento ahora para enfrascarnos en disquisiciones dogmáticas sobre la noción de libre disposición, sí conviene destacar que se han suscitado notables discusiones, tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial, acerca de ella, en el campo concreto de los desahucios arrendaticios y del consiguiente desalojo del inquilino. De forma muy resumida, y aparte de algunas sentencias que consideran que el lanzamiento del arrendatario de vivienda es una cuestión que está reservada a la jurisdicción y no susceptible de arbitraje, aparte de ellas, digo, la tendencia abrumadoramente mayoritaria y las voces más autorizadas en la materia, en la civilística española, consideran que el desahucio arrendaticio queda excluido del ámbito del arbitraje de consumo de equidad. Y extrapolando esto al tema que nos ocupa, me inclino a pensar que cuando del desahucio hipotecario se trata,
propiamente no hay contienda, no hay conflicto o materia arbitrable. El deudor ha impagado porque no puede o no quiere pagar y la entidad acreedora simplemente procede a ejecutar su garantía real hipotecaria. Realización de la hipoteca y su siguiente lanzamiento, de los que, dejando al margen las discusiones que pudieran tener cabida bajo el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no parece posible conocer a través de un procedimiento arbitral de consumo. De todos modos, como la cuestión jurídica apuntada no deja de ser discutible, aun aceptando en abstracto que el desahucio hipotecario se considerase arbitrable, en la hipótesis poco verosímil de que un presidente de Junta Arbitral de Consumo admitiera a trámite una solicitud de arbitraje acerca del lanzamiento de un deudor hipotecario, ¿por qué no hay ni se espera un gran éxito real del arbitraje de consumo en este campo? En mi opinión, es crucial atender a la realidad de las cosas y unos pocos datos pueden servir para mostrar que la virtualidad práctica del arbitraje de consumo en este ámbito hipotecario brilla en España por su ausencia. En primer lugar, rastreando exhaustivamente la jurisprudencia, no se encuentra ni un solo asunto en que, al hilo de la anulación de laudos de consumo, el problema haya versado sobre un laudo que se hubiese pronunciado sobre el lanzamiento de su vivienda de un deudor hipotecario. Y de igual manera, tampoco cabe localizar ni una sola resolución judicial sobre ese particular con ocasión de la ejecución forzosa de laudos de consumo, ni aceptando el despacho de la ejecución, ni tampoco denegándola por entenderse que el objeto del laudo, el desahucio hipotecario, había versado sobre una materia situada extramuros del procedimiento arbitral. Pero aparte de no encontrarse ni el más mínimo indicio de la operatividad del arbitraje de consumo ante el riesgo de la pérdida de la vivienda en un procedimiento extrajudicial hipotecario, dicho entre comillas, quiero señalar que, por razón de mi experiencia práctica en la Junta Arbitral de Consumo de León desde el año 98, tampoco aquí, nunca, jamás, ni siquiera en los peores años de la crisis, se ha conocido asunto alguno de arbitraje sobre el lanzamiento de su vivienda a un deudor hipotecario. Esto enlaza probablemente con la palmaria reticencia de las entidades bancarias a adherirse al sistema arbitral de consumo y con el fracaso manifiesto de este sistema en ciertos ámbitos de consumo, como precisamente en el sector bancario financiero, además de también el de las compañías aéreas, las aseguradoras y algunas grandes superficies comerciales. El recelo o desconfianza del sector bancario frente al arbitraje de consumo procede, por una parte, del temor de los bancos a una avalancha o una multiplicación de las reclamaciones, porque no cabe olvidar que nos encontramos ante un sistema que es gratuito. Y también procede de la percepción más o menos acertada por los bancos de la escasa profesionalización del arbitraje de consumo, sobre todo porque el laudo, dictado como regla en equidad, aunque ha de ser motivado en todo caso, no necesariamente tiene que estar fundado en derecho. En íntima relación con esto, creo que el fracaso generalizado del sistema arbitral de consumo en el sector bancario deriva en gran medida de la misma esencia voluntaria del arbitraje. Las partes se someten al mismo libremente y voluntariamente, y para sopesar si les conviene o no hacerlo, van a efectuar un cálculo de costes y de riesgos de todo tipo. Se trata inevitablemente de un cálculo comparativo con los riesgos y costes de un proceso judicial, y en ese cálculo serán elementos decisivos la situación jurídico-legal y la situación económica de cada una de las partes. Aplicado esto al supuesto de los lanzamientos hipotecarios, tenemos que
Por un lado, ante el impago del deudor hipotecario y la pretensión del acreedor de ejecutar su garantía, la situación normativa, el derecho formalmente aplicable, es claramente favorable a la entidad bancaria que, vía procedimiento judicial de ejecución hipotecaria, nos guste o no, a priori tendría las de ganar y, en consecuencia, difícilmente va a aceptar someterse a un arbitraje y menos arriesgarse a uno de equidad. Por otro lado, y fundamental, las cantidades económicas en liza que los bancos se juegan en estos asuntos son claramente superiores a los costes económicos ordinarios de un pleito judicial, pues es obvio que en el campo de los desahucios hipotecarios la cuantía económica de la controversia no puede calificarse de bagatela. En definitiva, pues, aunque el Real Decreto 231/2008 realza a bombo y platillo en su preámbulo su pretensión de incrementar la confianza en el sistema arbitral de consumo, no solo de los consumidores, sino también de las empresas, el tiempo ha demostrado que esto sigue siendo una asignatura pendiente y que este sistema arbitral no ha tenido tanta relevancia práctica en el sector de los servicios bancarios y crediticios. Por eso, y poniendo ahora ya casi para terminar una nota de derecho autonómico, creo que es legislación simbólica más que otra cosa, que son un brindis al sol, normas como la del artículo 133.4 del Código de Consumo de Cataluña, tras su reforma en 2014, o como la de la ley de 2016 andaluza en esta materia, que hablan de estimular y alentar a las empresas que otorgan créditos hipotecarios sobre la vivienda para que se adhieran al arbitraje de consumo. Muy bien, pero he ahí el quid de la cuestión, cómo estimularlas realmente. De todos modos, más delicado y problemático es a mi entender que el artículo 133.1 de ese mismo Código de Consumo de Cataluña establezca una presunción de sumisión al arbitraje por las entidades crediticias siempre que no se hayan opuesto expresamente al mismo antes de la conclusión del contrato de préstamo hipotecario sobre la vivienda. No puedo ahora entrar con detalle ni en absoluto en la distinción entre esta presunción o pelegis de aceptación del arbitraje por las entidades prestamistas y la figura bien distinta de la mediación hipotecaria obligatoria. Mediación hipotecaria obligatoria que el Código de Consumo de Cataluña trató de establecer como un trámite preceptivo previo antes de poder incoarse un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria. Y digo trató porque el Tribunal Constitucional, en sentencia de 24 de mayo de 2018, ha declarado inconstitucional esa mediación obligatoria y preceptiva, aunque por razones competenciales, por vulnerar la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación procesal conforme al artículo 141.6 de la Constitución española. De todos modos, el anteproyecto que antes cité de enero de 2019, que ya veremos si ve la luz o no, y que además tiene prevista una vacatio legis de 3 años, sí prevé ya una obligatoriedad mitigada de intentar un proceso de mediación antes de poder entablar demanda en determinados asuntos civiles y mercantiles. Bien, con ello, pues simplemente ya como conclusión quiero señalar que me parece que hemos de repensar sosegadamente si tal vez más útil y preferible que fomentar, propiciar, impulsar e incluso imponer fórmulas extrajudiciales de resolución alternativa de conflictos, no sería mejor invertir más en administración de justicia.
pero esto efectivamente pues es más caro. Pues muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Pilar, por esta brillante intervención que ha sido muy clarificadora respecto de tanto de ciertas ideas que flotan en el ambiente un poco románticas, como por hacernos aterrizar en la realidad de los hechos, la cruda realidad de los hechos. Bueno, pues ahora continuamos con la exposición de la profesora Marta Ordaz Alonso, que es catedrática de Derecho Civil de esta universidad también, y que nos va a hablar del tema del derecho a percibir una pensión compensatoria que no puede crear en el acreedor una dependencia que impida su extinción. Título complejo, pero que ella sin duda va a ser capaz de aclararnos suficientemente. Adelante, profesora. Muchas gracias. Por supuesto, comienzo mi intervención agradeciendo a la profesora Mos Grajales que una vez más haya elegido esta nuestra universidad para llevar a cabo este seminario, y por supuesto al profesor García Amado por haber contado conmigo, bueno, pues para que pueda exponer mi punto de vista sobre algunas sentencias que se han dictado recientemente en materia de pensión compensatoria. El título de esta ponencia viene motivado por una afirmación contenida en una sentencia de la Audiencia Provincial de León de 28 de febrero de 2018, a cuyo tenor, y lo leo detenidamente, la pensión se fijó sin límite temporal alguno y además la extinción por dicha causa solo puede tener justificación cuando la perceptora de la pensión todavía se encuentra en edad laboral idónea para incorporarse al mercado de trabajo, no cuando se ha mantenido una situación prolongada de pago de la pensión, haciéndola dependiente de ella con asentimiento tácito de quien la ha venido pagando. Motivo por el que se desestima el recurso de apelación, confirmando la sentencia de instancia en la que se acuerda mantener la pensión compensatoria estipulada en el convenio regulado. No son pocos los problemas que dicho fallo, pese a su brevedad, plantea. Si nos atenemos a los hechos, han transcurrido más de 27 años desde que se produjo el divorcio de un matrimonio que solo duró 4 años. El antaño marido solicita la extinción de la pensión compensatoria una vez que su mujer pasa a percibir una pensión no contributiva de 368,90 € al mes. Así las cosas, considera la audiencia, no se ha producido una modificación sustancial de las circunstancias porque la pensión que percibe la demandada es de escasa cuantía y no consta que el apelante haya visto perjudicada su situación económica. Se podría admitir una modificación de las circunstancias, pero no sustancial, y menos aún cuando el apelante ya no tendrá que hacer frente al pago de la pensión de alimentos de su hija. De este modo, el percibo de una reducida pensión no contributiva por doña Paula supone una mejora de su posición económica, pero como el apelante deja de pagar la pensión de alimentos a su hija, también experimenta una mejora de su capacidad económica, con lo que el desequilibrio se mantiene sin modificación sustancial de las circunstancias. Esto es lo que dice la sentencia. Bien, el desequilibrio, razón de ser de una pensión compensatoria, debe ser apreciado al tiempo de la crisis o de la ruptura matrimonial, de tal forma que lo acontecido con posterioridad a tal momento en modo alguno puede afectar a la concesión de una prestación o a un aumento de la reconocida basado en una mejora de la fortuna patrimonial del obligado o en una desmejora de la beneficiaria de la pensión. Y ello a pesar de que el tenor literal del artículo 100 del Código Civil contempla la posibilidad de variar el quantum inicialmente establecido, lo que podría hacer pensar en la posibilidad tanto de un incremento como de una minoración de la pensión. Sin embargo, salvo supuestos muy excepcionales, la modificación de una pensión compensatoria por las alteraciones de carácter sustancial
en la fortuna de uno u otro cónyuge debe ser aplicada solo para conceder una rebaja, nunca un incremento de su determinación cuantitativa ya establecida conforme a los parámetros que el artículo 97 del Código Civil establece y atendido al momento en que la pensión fue concedida. Y ello siempre y cuando tales alternativas no supongan un reequilibrio susceptible de extinguir la pensión compensatoria en los términos que contempla el inciso final del artículo 101 del Código Civil. En esta medida no debe ser incrementada la cuantía de la pensión compensatoria en el caso de que la fortuna del deudor mejore, así como tampoco en el caso de que el caudal del acreedor empeore. Siendo esta la regla general, admite una excepción en aquellos supuestos en los cuales la cuantía fijada no compensa totalmente el desequilibrio que la ruptura del matrimonio supuso para el perceptor de la pensión, y no lo compensa desde sus orígenes, o bien lo compensaba ab initio, pero una modificación a posteriori de su importe produjo idéntico resultado. Esta situación no debe tener su causa en una mera discrepancia de la pensión fijada afectada por el principio de cosa juzgada, sino que debe obedecer a que no se fijó en su momento un importe superior por una coyuntural insuficiencia de medios del obligado al pago, único supuesto en el que, desde mi punto de vista, sería posible incrementar la cuantía de la pensión compensatoria. Pensemos en los casos en los que el obligado al pago es también deudor de prestaciones alimenticias a los hijos, claramente preferentes, e incluso de distintas pensiones compensatorias originadas por la ruptura de anteriores compromisos matrimoniales. Y su situación patrimonial no alcanza para hacer frente a todas estas deudas y reservarse un mínimo vital. Si viene a mejor fortuna, independientemente de cuál sea la causa, un ascenso laboral, le toca la lotería, da igual, parece lógico que la pensión compensatoria alcance la cota necesaria y no más para cubrir el desequilibrio. Bien, una de las causas que de manera específica contempla el artículo 100 como supuesto que puede repercutir en una minoración, incluso en una extinción de la pensión compensatoria, es el incremento patrimonial del perceptor de la misma. Eso es lo que ha acontecido en el supuesto examinado por la Audiencia Provincial de León, en la medida en que la exesposa ha pasado a percibir una pensión no contributiva de 368,90 euros mensuales. Por otro lado, insisto, como regla general, las mejoras que el obligado a pagar la pensión pueda experimentar en su situación económica con posterioridad a la ruptura de la convivencia no pueden ser tenidas en cuenta en orden a propiciar un incremento de su cuantía. En el presente caso, la mejora de la situación económica del exmarido viene motivada por la extinción de la pensión de alimentos debida a su hija mayor de edad. Con los datos de que disponemos, lo cierto es que la audiencia efectúa una suerte de compensación entre la pensión no contributiva que recibe la exesposa y la pensión de alimentos a la hija mayor de edad a la que ya no tendrá que hacer frente el exmarido. Como consecuencia, la cuantía de la pensión compensatoria se mantiene en los términos inicialmente estipulados. En la práctica, esto se traduce en un incremento al alza de la pensión compensatoria, dado que el incremento patrimonial del exesposo no debería haber sido tenido en consideración, pero sí el percibo de una pensión no contributiva por quien fue su esposa, lo que se debería haber reflejado en una disminución de la pensión compensatoria o, en su caso, incluso en una extinción de la misma. Dejando a un lado los problemas apuntados, no cabe obviar que el matrimonio duró 4 años y la ex esposa lleva percibiendo la pensión compensatoria 27 años. Así las cosas,
interesa centrarse en la dependencia de la esposa de la pensión compensatoria como causa que imposibilita la extinción de la misma, tal y como la Audiencia Provincial de León afirma. Si se ha convertido en dependiente de la pensión compensatoria, no puede, a mi juicio y en contra del parecer de la Audiencia de León, achacarse a que el marido la haya abonado durante un tiempo prolongado, porque a ello venía obligado por el convenio regulador. Tampoco puede hablarse de un asentimiento tácito por parte de quien no hace sino cumplir sus obligaciones. El hecho de que se encuentre en una situación que la hace depender de la cuantía percibida en concepto de pensión compensatoria no es otro que su desidia en la búsqueda de empleo, porque cuesta entender que durante 27 años, durante los cuales se han sucedido épocas de crisis económica, pero también de bonanza y de crecimiento de la economía, no haya sido capaz de subvenir a sus necesidades por sus propios medios, a poco interés que hubiera mostrado en ello. Todo ello teniendo en cuenta que la sentencia no menciona ninguna circunstancia como pudiera ser una enfermedad que dificulte encontrar trabajo. Por otro lado, en el momento de producirse la separación y posterior divorcio, sí se encontraba en una edad laboral idónea para incorporarse al mercado de trabajo. Y a este y no a otro momento es al que hay que atender. En consecuencia, según el sentir de la audiencia, se debe continuar gravando al deudor con el abono de una pensión compensatoria en favor de la persona con la que compartió su vida 4 años y de la que se divorció en tiempo inmemorial, hace 27, pero que parece no mostrar disposición alguna al trabajo. Bien, si para que una modificación de la cuantía de una pensión compensatoria pueda prosperar, es necesaria una alteración sustancial de las circunstancias que reúnan los requisitos exigidos por la jurisprudencia menor, sustancial, permanente, objetiva, etc. Y si, como afirma el Tribunal Supremo, el mero transcurso del tiempo no va a tener reflejo en la cuantía o en su caso en la extinción de la pensión compensatoria, se pueden estar propiciando casos de auténtico parasitismo por parte del cónyuge perceptor de la pensión. Es cierto que con la entrada en vigor de la Ley 15/2005 de 8 de julio, incluso antes, en virtud de la interpretación que venía realizando la jurisprudencia, es posible el establecimiento de una pensión compensatoria con carácter temporal, lo que de manera indudable supondrá un estímulo en la búsqueda de empleo. Acontece, sin embargo, que las pensiones indefinidas existen y hay supuestos en los que así debe ser. Por otro lado, si la cuantía de la pensión o las condiciones para su modificación fueron pactadas en un convenio regulador, los tribunales son considerablemente más estrictos a la hora de apreciar un cambio de circunstancias con repercusión en el quantum de la pensión compensatoria. ¿Qué acontece en estos supuestos si el acreedor de la pensión muestra una absoluta pasividad en la búsqueda de empleo? Insisto en que el mero paso del tiempo no determina la modificación de la pensión compensatoria. En consecuencia, indica la sentencia de 9 de octubre de 2010 de La Coruña, el mero paso del tiempo, el que el deudor lleve muchos años pagando la pensión, el triple de lo que duró el matrimonio, o el que la esposa no hubiese buscado por los medios propios para su mantenimiento, máxime cuando podía realizarlo con éxito, no son causas de extinción de la pensión compensatoria. Tales argumentos, comprensibles e incluso compartidos desde el punto de vista humano o moral, no están reflejados en el artículo 101 del Código Civil. ¿Se puede compartir hoy en día la tesis mantenida por la Audiencia Provincial de La Coruña? Yo creo que no. Desde mi punto de vista, entender que el matrimonio otorga un derecho adquirido a vivir a costa del que fue cónyuge conduce inexorablemente a la profesionalización del matrimonio. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en una sentencia de 14 de noviembre de 2005 de la Audiencia Provincial de Madrid,
en el que han transcurrido 20 años desde el divorcio. Durante esos 20 años el marido ha pagado la pensión compensatoria, llega a la jubilación, el matrimonio duró poco, llega a la jubilación y pide la extinción de la misma. Y el tribunal, la Audiencia Provincial de Madrid, afirma que no puede operar el mero transcurso del tiempo, otra vez. O dicho de otro modo, el mero deseo del deudor de librarse de una pesada carga ya prolongada con el paso de los años como factores atípicos de la extinción propugnada. Es lo cierto que reduce la cuantía, pero la reduce debido a la disminución de los ingresos del deudor de la pensión como consecuencia de su jubilación. No porque la esposa, que en el momento del divorcio contaba con 39 años, haya sido perezosa buscando empleo. Aun disminuyendo su importe, lo fija en 558 euros mensuales, no sabemos de cuánto era la pensión compensatoria, pagaderos por 12 meses en el año natural, pero sin límite temporal, que no está mal cuando llevas más de 20 años viviendo a costa del que fue tu cónyuge en tiempo muy remoto. Orgullosa de su razonamiento, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid lo remata y dice así: por último, el artículo 3.2 del Código Civil dice que la equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los tribunales solo podrán descansar de manera exclusiva en ellas cuando la ley expresamente lo permita. Precepto que veda el uso exclusivo de la equidad en la fundamentación de las resoluciones, a menos que así esté expresamente autorizado, pero que en modo alguno excluye la equitativa ponderación con que ha de hacerse la aplicación de las normas. Equitativa ponderación que se ha hecho en el caso sometido a la deliberación de la Sala en consonancia con el impecable criterio seguido por el juez Acuo que suscribimos. Sobran las palabras. Considero que aunque la ley no exige expresamente la obligación de los cónyuges de buscar sustento por sí mismos una vez finalizado el matrimonio, tal obligación debe considerarse implícita en el sistema, bien sea como consecuencia del principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo, porque no hay razón para que un cónyuge, sea este varón o mujer, me da igual, viva a expensas del otro cuando tiene la oportunidad de acceder al mercado laboral y desarrollar una actividad remunerada, incluso acudiendo al artículo 10 del texto constitucional. La dignidad de la persona puede servir de argumento para justificar la independencia de los cónyuges una vez extinguido el matrimonio. No en vano hay un dicho popular en España según el cual el trabajo dignifica. Así las cosas, causa perplejidad la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2018, en la que el Alto Tribunal afirma lo siguiente: la imposibilidad de aplicar la pérdida del derecho al percibo de la pensión compensatoria como una especie de sanción por el hecho de no haber accedido a un empleo, salvo que se acredite que las circunstancias concurrentes en quien resulta ser beneficiario de la pensión demuestren una verdadera desidia y desinterés respecto del acceso al mercado laboral, circunstancias que no pueden afirmarse como acreditadas en el presente caso, en el que se trata de una esposa que abandonó su ocupación laboral para dedicarse a la familia y en particular al cuidado de uno de los hijos habidos del matrimonio que requería de cuidados especiales, lo que, unido al hecho de que tiene actualmente unos 55 años de edad, circunstancia que evidentemente resta posibilidades de acceso al trabajo, salvo que se cuente con una especialización determinada, lleva a considerar que no procede la extinción de la pensión compensatoria y sí su mantenimiento en las condiciones que en su día fueron convenidas. Dejando a un lado consideraciones tales como que el hecho de que una pensión sea indefinida en modo alguno supone que la misma sea establecida con carácter vitalicio, o el hecho de que la pensión compensatoria haya sido pactada en un convenio regulador no constituye óbice para su modificación o extinción, sorprende el fallo del tribunal. Confunde
el hecho de que la esposa abandonó en su momento el trabajo para dedicarse al cuidado de la familia, con la circunstancia de que no parece haberse molestado en buscar ocupación alguna durante el tiempo que medió entre la separación y el divorcio, aproximadamente 10 años. Por otro lado, el artículo 97.3 enumera, entre otras circunstancias, las posibilidades de acceso a un empleo, lo que está íntimamente relacionado con una pluralidad de factores, entre los que juega un papel importante la edad, la salud de los cónyuges. Sin embargo, en mi opinión, la circunstancia contemplada en el número tercero, las posibilidades de acceder a un empleo, no deben afectar a la cuantía de la pensión compensatoria, sino exclusivamente a la duración de la misma. Ahora bien, si la existencia o no de desequilibrio económico debe ser evaluada con referencia al momento en que tuvo lugar la ruptura de la convivencia, otro tanto puede afirmarse respecto a las circunstancias que el artículo 97 enumera cuando son tenidas en cuenta a la hora de fijar la duración de la pensión compensatoria. En concreto, y por lo que ahora interesa, alude el Tribunal Supremo a la dificultad de acceder a un empleo con la edad de 57 años. Perdón, 55. Pero no es esa la edad que la esposa tenía en el momento de dictarse la sentencia de separación, acontecida en el año 2008, aproximadamente 10 años menos que en la fecha de la sentencia del Tribunal Supremo. Si concluyéramos que con 44 años no se tiene apenas posibilidades de encontrar trabajo, pese a la indiscutible dificultad a cualquier edad, concluiríamos afirmando la imposibilidad de establecer pensiones compensatorias temporales en un porcentaje importante de crisis matrimoniales. No creo que deba ser así, igual que considero que la referencia a las posibilidades de acceder a un empleo no deben circunscribirse a un empleo acorde con la cualificación del cónyuge si la tuviera. En la actual situación económica resulta muy complejo encontrar un trabajo perteneciente a aquel sector para el que uno se encuentra preparado, y si bien un subempleo dista mucho de ser una situación ideal para quien posee determinada formación, ello no puede traducirse en una obligación a cargo de su anterior pareja y a favor de quien no muestra disposición alguna a trabajar mientras el empleo no reúna las características por él o por ella exigidas. Para concluir, no puedo sino manifestar mi discrepancia con estas sentencias a las que he ido haciendo referencia y mostrarme a favor de una extinción de la pensión compensatoria en aquellos supuestos en los que su perceptor no hace todo lo posible por alcanzar una independencia económica que ponga fin a la situación de desequilibrio origen de su devengo, siendo inadmisible repercutir al deudor de la pensión las consecuencias de la pasividad del acreedor en la búsqueda de trabajo. Gracias. Muchas gracias, Marta, por esta interesantísima exposición, compleja, pero muy ilustrativa de una situación social que está quizá demasiado extendida. Bueno, y pasamos a la última de las ponencias de esta parte del seminario, que es la que corresponde a Elena Díez García, profesora de Derecho Civil también de esta universidad, y que nos va a hablar de medidas cautelares civiles de protección de menores en los casos de violencia de género. Tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo también quisiera comenzar agradeciendo a los organizadores su invitación para que pudiera estar esta tarde con ustedes, y también agradezco pues, a la audiencia que en estas horas intempestivas y sobre todo con esta ola de calor que nos ha venido, a diferencia del año pasado que nos moríamos de frío, el clima de León es así, pues estén ustedes atentos y hayan tenido a bien venir a escucharnos sobre las cuestiones que les vamos a hablar.
como ha dicho el moderador, yo les voy a hablar de las medidas cautelares civiles de protección de menores en los casos de violencia de género. Bien, no resultan desgraciadamente infrecuentes los casos en que los menores aparecen en la diana de actos de violencia de género, bien como víctimas directas y otras como instrumentos de coerción sobre las mujeres. Asimismo, a nadie se le escapa que crecer en un entorno familiar violento en el que se consagra un estándar de conducta de dominación fundada en el género resulta inidóneo para favorecer un adecuado desarrollo de la personalidad, coadyuvando de otra parte a la perpetuación de los sesgos sexistas y violentos del comportamiento individual y social. La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género supuso un hito fundamental en la lucha contra la violencia contra las mujeres, pero también mostró en su aplicación práctica ciertos déficits importantes en la tutela de los menores a cargo o dependientes de esas mujeres. Ese déficit tuitivo fue evidenciado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el CEDAW, en una comunicación 47/2012, que ante la queja de una mujer española por la muerte de su hija de 7 años a cargo de su expareja durante las visitas pautadas en la sentencia de su separación matrimonial, puso en evidencia que las reformas legislativas españolas hasta la fecha, de 2004, no solo habían omitido establecer un sistema de reparación adecuado, sino además que presentaba un déficit o adolecía de ciertas deficiencias sobre el régimen de protección adecuado para los menores que crecen y viven en un entorno violento y que por tanto pueden reputarse también víctimas. En su criterio, la obligación de diligencia de los Estados que han suscrito el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer requiere la adopción de medidas legales necesarias para proteger efectivamente a las víctimas. Finalmente, el Tribunal Supremo, a través de una sentencia de la Sala de lo Contencioso de 17 de julio de 2018, condenó al Estado español a abonar a la perjudicada una indemnización de 600.000 euros. Y en 2015, un poco antes de esta sentencia, de esta resolución judicial, el legislador decidió acometer una reforma legislativa de protección de la infancia abordando precisamente esta problemática. En el preámbulo de la Ley Orgánica 8/2015 de 26 de julio, el legislador manifestó explícitamente la necesidad de tutelar a las menores dependientes o a cargo de víctimas de violencia de género por reputar que también ellos son víctimas. De esta forma se procedió a reformar los artículos 1, 61 y 65 de la Ley Orgánica 1/2004. Y otra parte, también se modificó la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y ahora el artículo 12.3 reconoce el derecho del menor a crecer y vivir en un entorno familiar adecuado y libre de violencia. No obstante, aún antes de esta reforma, cabía observar cómo el legislador penal, por ejemplo, ya reputaba que la conducta de violencia de género resultaba especialmente reprobable cuando los actos de violencia son realizados en presencia de menores, al punto de dar lugar a la aplicación del subtipo penal agravado del artículo 153.3 del Código Penal. Incluso ahora entiende el Tribunal Supremo, en una sentencia de lo penal de 18 de abril de 2018, que este subtipo agravado resulta aplicable no solo cuando los actos de violencia son realizados en presencia visual de menores, sino también cuando esos actos de menores pudieran ser percibidos sensorialmente por los menores, aunque no directamente vistos. Igualmente, antes de estas reformas, desde el punto de vista civil, la mera existencia de indicios fundados de violencia doméstica permitía, o era causa bastante, para no admitir una guarda y custodia compartida por el artículo 92.7 del Código Civil. Bien, ahora, con la atribución expresa a los menores como víctimas de violencia de género,
Se reforma la ley orgánica, como les he dicho, 1/2004, y ahora el juez, al adoptar la orden de protección o al adoptar cualquier otra medida cautelar, tiene que pronunciarse expresamente, está obligado a pronunciarse expresamente acerca de las medidas civiles a adoptar para tutelar a los menores a cargo o dependientes de víctimas de violencia de género. Por otra parte, el reconocimiento del menor como víctima permite aplicar las previsiones establecidas en el Estatuto de las Víctimas de Delito, entre ellas las del artículo 26, que permite en su caso, si hay conflicto de interés, nombrar, si fuera el caso, un defensor judicial. De otra parte, ha de tenerse en cuenta en todas estas materias que efectivamente el menor tiene derecho a crecer y ser educado en un entorno libre de violencia. Por otra parte, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor también reconoce en su artículo 12 que los menores tienen derecho a permanecer junto a la víctima de violencia de género. Pero de otra parte, cuando estamos hablando de medidas cautelares, también, valga la redundancia, hay que ser cauteloso y conciliar la adopción de estas medidas con la presunción de inocencia. Pero fundamentalmente, tratándose de menores, hay que procurar el bienestar del menor. Y efectivamente, el bienestar del menor o en su interés aconseja que permanezca con la víctima de violencia de género, pero también puede aconsejar no romper los lazos absolutamente con el supuesto agresor para el caso de que los indicios penales finalmente pues, no resulten confirmados. Me voy a referir a los dos tipos de medidas civiles de protección que se prevén en dos preceptos procesales distintos. Por una parte, en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por otra parte en el artículo 544 bis. Partiendo de que estoy hablando de los supuestos, o me voy a referir únicamente a los supuestos en que el menor es víctima indirecta de violencia. Para el supuesto de que fuera víctima directa de una violencia no de género sino doméstica, se aplicarían las cautelas del 544 quinquis. El artículo 62 de la Ley Orgánica 1/2004 obliga al juez, una vez recibida una solicitud de adopción de una orden de protección, a adoptar, si procede, las medidas cautelares que establece el 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Como toda medida cautelar, pues exige la presencia de indicios fundados de la comisión de un delito, en este caso de violencia de género, y un riesgo objetivo para la víctima. Como toda medida cautelar, esta medida o las medidas que se adopten tienen que ser necesarias, ser idóneas y proporcionadas. Pues bien, recibida la orden de protección, el juez de guardia, o en su caso el juez de instrucción, debe convocar a las partes, incluyendo al Ministerio Fiscal, a una comparecencia urgente. Esa comparecencia se tiene que celebrar en el plazo máximo de 72 horas desde el momento en que se recibe la solicitud de la orden de protección. Bien, oídas las partes, el juez decide y si decide mediante auto motivado, va a otorgar, si procede, las medidas cautelares oportunas, otorgando, como dice la ley, a la víctima un estatuto de protección integral, lo cual implica también la adopción no solo de medidas cautelares penales, sino también medidas cautelares civiles que afectan también a los hijos a cargo o que son dependientes de la vida. El artículo o la dicción de los artículos 544 ter en relación con los de la Ley de Violencia de Género, artículos 61 y siguientes, plantea una serie de problemas que no voy a detallar en este momento, pero que afectan sobre todo a los supuestos en que estas medidas civiles son adoptadas o tienen que ser adoptadas de oficio o tienen que ser adoptados o se requiere que la actuación del juez sea rogada. A tenor de la lectura de estos preceptos cabría distinguir los siguientes supuestos. Por ejemplo, primer supuesto, la víctima ostenta una potestad sobre el menor, pero el investigado no. Aquí, evidentemente, sobran medidas cautelares civiles, pero pudieran pedirse y ser procedentes. ¿Por qué? Porque a lo mejor sería conveniente suspender toda relación de ese menor con el investigado.
Otro supuesto sería que víctima e investigado ostentan una potestad sobre el menor. Aquí el juez tiene que pronunciarse en todo caso tal y como dispone en los artículos 61 y siguientes de la Ley Orgánica 1/2004. Pero solo si existe convivencia de la víctima con el menor y éste depende de ella, las medidas se tienen que adoptar de oficio. Pero siempre, además, que dependa ese menor del investigado, el juez está obligado a pronunciarse sobre la pertinencia de la adopción de medidas como el régimen de la guarda, el régimen de la patria potestad o el régimen de visitas. Por otra parte, la Ley de Enjuiciamiento Criminal aclara que estas medidas cautelares civiles serán procedentes siempre y cuando no hubiesen sido acordadas en vía civil, sin perjuicio, dice, de lo dispuesto en el artículo 158 del Código Civil. Con esta disposición hay que entender que no procede modificar por esta vía las medidas que se hubieran adoptado en vía civil, pero con la remisión que se realiza al Código Civil 158, cabe pensar, y esto debe ser así, que si existe un peligro inminente, urgente, o fuese necesario apartar al menor de un perjuicio grave, el juez podrá adoptar las medidas que estime oportunas, modificando las que hubiese adoptado el juez civil. Y así cabe entenderlo de acuerdo con el protocolo de coordinación entre los órdenes jurisdiccionales penal y civil que se elaboró en su momento en el Consejo General del Poder Judicial. De este modo, cuando luego se acuda al juez civil, el juez civil, aplicando también el 158 del Código Civil, podrá modificar, levantar o suprimir las medidas cautelares que hubiese adoptado el juez penal. Estas medidas tienen un plazo de 30 días. Por tanto, son medidas que pudiéramos decir son provisionalísimas. Si en ese plazo se incoa un procedimiento de familia ante la jurisdicción civil, tales medidas se prorrogan 30 días más. Y entonces será el juez, que en este caso es el juez de violencia de género, porque absorbe toda la competencia en estos supuestos, el que determine si deben ratificarse esas medidas o no. Es decir, se está pensando que son medidas cautelares y que se mantendrán en tanto no se discuta en el procedimiento civil dichas medidas. Ahora bien, si en este ínterin se plantean hechos nuevos, se pueden adoptar de nuevo nuevas medidas. Es decir, aunque la orden de protección es una, si existieran hechos nuevos de causa penal entre la misma víctima y el mismo investigado, cabría plantear nuevas medidas añadidas. Y esto es bastante frecuente, porque adoptadas medidas cautelares, por ejemplo, puede acontecer que se incremente la violencia, que quiebre la orden de alejamiento, el investigado, etc., y sean necesarias nuevas medidas. Todas ellas, en el ámbito civil, deben adoptarse con audiencia del menor. De este modo, si no se oye el menor, puede invocarse una falta de motivación e indefensión por parte del investigador. Una de las cuestiones que se ha planteado es si estas medidas civiles son susceptibles de recurso. Evidentemente lo son las medidas cautelares penales, pero las civiles tienen una duración de 30 días, con lo cual su operatividad es esa, están sujetas o son claudicantes. Por tanto, lo que se dice es que mientras se tramita el recurso o no, pues ya han caducado y el juez penal no sabe si se ha incoado el correspondiente procedimiento penal. Por tanto, aplicando analógicamente el artículo 771 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se entiende que estas medidas no pueden ser objeto de un recurso de apelación. Al margen de las medidas incluidas en la orden de protección del 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el 544 bis también permite, en líneas generales, adoptar otro tipo de medidas cautelares cuando no proceda la orden de protección. ¿Y cuándo no procede una orden de protección en el ámbito de la violencia de género? Pues cuando no es posible celebrar la convocatoria urgente que prevé el 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
por ejemplo, porque el investigado se encuentre en paradero desconocido o porque no comparezca. En este caso se puede adoptar cualquier tipo de medida, nos dice el 544 bis, incluyendo medidas civiles, al amparo del artículo 158 del Código Civil. Pero, a diferencia de lo que sucede en el artículo 544 ter, el 544 bis no establece el plazo de duración de las medidas. Ahora bien, como toda medida cautelar, habrá que entender que éstas tengan la duración que fije el juez, en todo caso tendrá la duración del procedimiento penal, de la causa penal, sin perjuicio de la posibilidad que tienen las partes para solicitar la actuación del juez civil o entablar el procedimiento civil correspondiente. ¿Cuáles son las posibles medidas cautelares que se pueden adoptar? El 544 quinquis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se refiere a las medidas cautelares a adoptar cuando el menor es víctima directa de violencia de género, o de violencia de género, más bien violencia doméstica en este caso. Habla de suspensión de la patria potestad, régimen de supervisión de su ejercicio, restricción o suspensión del régimen de visitas. Por otra parte, el 544 ter se refiere a la posibilidad de que el juez penal se pronuncie sobre el régimen de guardia-custodia, régimen de visitas, comunicación y estancias del investigado por los menores, prestación de alimentos, etc. Sin embargo, hay que entender, por las revisiones que hacen estos preceptos procesales al 158 del Código Civil, que el juez puede adoptar la medida que estime idónea para apartar al menor de un peligro o para evitarle un perjuicio. Por tanto, la lista no es cerrada. E incluso cabe adoptar como medida cautelar algunas de las medidas también cautelares que prevé el 158 del Código Civil, que, por ejemplo, se refiere a la prohibición de salida del territorio nacional sin autorización judicial previa, retirada del pasaporte del menor, prohibición de toda comunicación del investigado con el menor, prohibición de aproximarse al menor a su domicilio o a su centro educativo, etc. Es decir, que la lista de medidas cautelares civiles no es cerrada. Pero evidentemente, aunque se diera el supuesto de los artículos 61 y siguientes de la Ley Orgánica 1/2004, el juez estuviera obligado a pronunciarse sobre la adopción de ciertas medidas cautelares, puede decidir que no procede a adoptar ninguna. ¿Y cuándo no procede a adoptar ninguna? Pues evidentemente cuando no existen indicios fundados de delito, o bien cuando no observe que no existe peligro para el menor. Aunque bien aquí las fundamentaciones de las resoluciones judiciales pueden ser altamente discutibles. Por ejemplo, se puede decir, o se ha dicho, que el hecho de que el investigado realizase o expresase amenazas hacia su mujer referidas a los hijos, pues hombre, es que tenía su origen en la controversia que tenían las partes sobre la custodia del menor y que precisamente se evidenciaba la preocupación del investigado sobre su menor y que por tanto no había que adoptar medida alguna. También puede sostenerse, aquí con un cierto fundamento mayor, en que se aprecie que no procede ninguna medida cautelar porque no se estima que sea urgente o nada urgente que no pueda esperar al procedimiento que se pueda instruir en la vía civil. En todo caso, en la mayoría de los supuestos, lo que se tiene o lo que se debe ver a través de estas medidas cautelares es si procede la suspensión de la patria potestad o si procede la suspensión del régimen de visitas y de comunicación. Evidentemente no cabe, realizo esta aclaración, no cabe la privación de la patria potestad porque la privación en nuestro ordenamiento exige una sentencia y estamos en fase de medidas cautelares que se resuelven mediante auto. El artículo 65 de la Ley Orgánica 1/2004 admite que el juez pueda suspender al investigado del ejercicio de la potestad. Evidentemente lo normal será la patria potestad, pero hay que entender que es la suspensión de cualquier potestad que el investigado tuviese sobre el menor, ya sea tutela,
ya sea una simple guarda o sea, por ejemplo, un acogimiento. Según datos del Informe Estadístico sobre Violencia de Género del año 2016 del Observatorio General del Poder Judicial, la suspensión de la patria potestad como medida civil adoptada en las órdenes de protección solo se observó en el 0,7% de los casos. Por tanto, no es una medida general, como se puede ver. En cambio, sí se puede observar que es una medida que sí se adopta, evidentemente, para los casos en que el menor sí puede ser víctima de cierta violencia doméstica. Por ejemplo, se acordó en una resolución, en un auto de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de 30 de julio de 2018, se suspendió la patria potestad de una madre, confiriendo la patria potestad, el ejercicio de la patria potestad al otro progenitor, porque existían indicios de delito de maltrato habitual en el ámbito de la violencia doméstica y otro de abusos sexuales de un menor a cargo de otro hermano, por lo que ante la situación de peligro objetivo se estimó adecuado proceder a la suspensión de la patria potestad respecto a una hermana, aunque la hermana no era la víctima directa del supuesto delito. En cambio, lo que suele ser habitual, como he dicho, no es la suspensión de la patria potestad, lo que suele ser habitual es que se atribuya el ejercicio de la patria potestad al progenitor, generalmente la víctima de violencia de género, acordando un régimen de visitas generalmente o normalmente cauteloso, es decir, que las visitas se desarrollen en un punto de encuentro familiar o a través de un tercero de confianza. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta es una situación curiosa porque no se distinguen o no se aprecian grandes diferencias entre una suspensión de la patria potestad y atribuir el ejercicio exclusivo de la patria potestad a uno de los progenitores, porque dada la difusa línea de separación entre titularidad y ejercicio de una potestad, evidentemente si atribuimos el ejercicio, que es lo que se tiene, de una potestad a uno de los progenitores, para el otro, esa potestad se ve suspendida. También cabe la posibilidad que como medida cautelar se atribuya la guarda a un tercero. Esto es posible en nuestro ordenamiento a partir de lo dispuesto en el artículo 103, con lo que así se previene una posible situación de desamparo del menor. Pero aún así, en estos casos puede existir desamparo. Por ejemplo, existe un caso que vio la Audiencia Provincial de Córdoba, sentencia de 7 de junio de 2016, en el que se acordó el desamparo de 5 menores cuyo padre había sido condenado por violencia de género y con el que la madre había vuelto, pese a existir una orden de alejamiento. Y aquí se unían otra serie de circunstancias que permitía apreciar una imposibilidad para el ejercicio de la patria potestad. Existen numerosos supuestos en que estos entornos familiares son absolutamente o están desestructurados y procede la declaración de desamparo. También puede determinar el juez que lo que resulta procedente es distribuir las funciones entre los progenitores, es decir, atribuir la guarda a la víctima, por ejemplo, y determinar cuáles son los aspectos del ejercicio de la patria potestad que pudiera ejercitar en estos casos el investigado. Por ejemplo, que la adopción de decisiones cotidianas corresponda al guardador y que las decisiones de trascendencia sean adoptadas de común acuerdo. Pues bien, este modo de proceder presenta sus fallas que se pusieron de manifiesto cuando el menor tiene que recibir tratamiento psicológico. En todos estos casos, lo que en la práctica demostró es que los investigados a veces obstaculizan su consentimiento para que el menor pueda recibir ese tratamiento, teniendo en cuenta que, aunque el derecho a recibir el tratamiento es un derecho del propio menor, los padres, en el ejercicio de su deber de vela, pues pueden determinar si eso es o no adecuado para su interés. Pues bien, ante los obstáculos que se veían o se observan en la práctica acerca del consentimiento del investigado o de ciertos investigados a que los menores recibieran tratamiento psicológico,
El Real Decreto Ley 9/2018 de 3 de agosto modificó el 156 del Código Civil, admitiendo que en estos supuestos basta el consentimiento del menor, si es mayor de 16 años, o en su caso, de la propia víctima de violencia de género. De otra parte, el artículo 66 de la Ley Orgánica 1/2004 considera que el juez tiene que pronunciarse en todo caso, en los supuestos que ya hemos visto, acerca de si resulta procedente suspender el régimen de visitas o de relación del investigado con los menores que dependen de él. Y si considera que no procede la suspensión, tiene que pronunciarse expresamente sobre el régimen de relación. Bien, los supuestos también de suspensión absoluta del régimen de relación son escasos. Es decir, incluso aunque exista ya condena, aunque existan indicios fundados, no suelen, o los tribunales suelen mostrarse bastante reacios a suspender el régimen de visitas e incluso obligando a veces a los menores a visitar a sus padres en el centro penitenciario. Un dato crucial puede ser para suspender las visitas que los menores hayan sido testigos de la violencia, como así ponen de manifiesto algunas audiencias, o que exista evidentemente un perjuicio importante para el menor, como se apreció en el auto de la Audiencia Provincial de Almería de 2 de marzo de 2012, en el que se suspenden las visitas, en este caso parece lógico, por el trastorno por estrés postraumático necesitado de tratamiento médico y psicológico de un menor causado a raíz de la muerte violenta de su madre a manos de su padre, que estaba en prisión provisional, y siendo el menor testigo de esa muerte. En todo caso, teniendo en cuenta, y voy a abreviar, teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la suspensión o de toda relación de un padre con su hijo, teniendo en cuenta que se prevé que este es un derecho del propio hijo, pero también de los padres de mantener su vida familiar, tiene que ser una medida que se adopte siempre en interés del menor, para evitar también desarraigarlo de su propia familia. Es decir, que solo se apreciará en supuestos en que sean necesarios para evitarle un perjuicio, apartarle de un peligro, que esas medidas tienen que ser suficientes y tienen que ser proporcionadas. Es decir, que solo ante circunstancias extremadamente graves se podrá cortar o amputar toda relación del menor con ese padre. Ahora bien, si los indicios son fundados, existe peligro real para el propio menor, quizá lo más adecuado sea efectivamente suspender las visitas previendo un sistema, un programa que permita evaluar la situación del menor con su entorno familiar y facilitar, llegado el caso, la reanudación de esa vida familiar. Con esto he terminado y gracias por su atención. Muy bien. Pues muchas gracias, Elena, por la exposición de este tema tan trágico, sin duda alguna. Y ahora, pues como ha dicho Juan Antonio, pues tenemos 15 minutos máximo para el debate y recuerden ustedes que soy romanista y por lo tanto estoy acostumbrado al impera et vinces. Por tanto, no concederé la palabra más allá de un tiempo prudencial, que decido yo secundum arbitrium meum. Adelante, por favor. Bueno, profesor. para Pilar, voy a ser bien concreta. Quiero saber si ha habido lanzamientos judiciales, o sea, sacar a familias a la calle a causa de no pagar. Con respecto a las pensiones, ¿cómo le llaman? Pensiones compensatorias. Nosotros le llamamos compensación económica y lo tomamos de la legislación. Y en el código dice en carácter excepcional serán vitalicias. La pregunta es, ¿hay aquí régimen de separación de patrimonios y régimen de comunidad o solo separación de patrimonios? Los dos. Bien, y en cualquiera de los dos casos puede ser vitalicia, por acuerdo de partes. El tribunal
Y por último, respecto a la Convención, España ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y tiene alguna instancia previa administrativa para tratar las situaciones de abandono de niños antes de llevarlo a sede judicial. Esas son las... Muy bien, Son perfecto. muy puntuales, así que las respuestas también pueden ser muy puntuales. Perfecto, pues entonces pasamos a responder directamente. Sí, como queráis. La pregunta es, ¿ha habido lanzamientos hipotecarios por no pagar? Por supuesto que ha habido lanzamientos hipotecarios por no pagar, porque en verdad es que en la relación normal de crédito-deuda, y teniendo en cuenta que la obligación está garantizada por una garantía real hipotecaria y teniendo en cuenta la fuerza ejecutiva de este título, lo normal en un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria pues es el lanzamiento, igual que en un arrendamiento habrá un desahucio arrendaticio por resolución del contrato si el inquilino no paga la renta. Ahora bien, ¿cómo tras la crisis se achacaron muchos de los males de que los deudores hipotecarios no pudieran hacer frente a sus préstamos? Por un lado, la desatención de los poderes públicos y también a una especie de contubernio, valga la expresión, de relación simbiótica entre inmobiliarias, notarios, tasadores. El legislador, una vez que vio esa avalancha de ejecuciones hipotecarias y teniendo también en cuenta, bueno, pues la gran hostilidad ambiental y las presiones de las plataformas stop de desahucios y de afectados por las hipotecas, es entonces, digo, cuando el legislador, para mitigar la situación, dictó, pues empezó con un Real Decreto Ley de 2012 y luego sobre todo la Ley 1/2013, la llamada Ley Antidesahucios, en la que, bueno, con un código de buenas prácticas al que están adheridas prácticamente todas las entidades financieras, en el que se prevé, entre otras medidas, la suspensión de los lanzamientos, una moratoria prevista ope legis de los lanzamientos hipotecarios, que primero fue de 2 años, posteriormente se prorrogó a 4 y ahora se ha establecido últimamente una duración de 7 años que vencerá en mayo de 2020 y que, aunque en principio esa suspensión se previó con carácter excepcional, no nos va a extrañar que quizás vuelva a ser prorrogada, porque la situación económica de muchos deudores, aunque indudablemente en general ha mejorado, pues a veces sigue siendo un tanto asfixiante. Y todas estas medidas que digo, de una reducción de la deuda por los bancos, de suspensión de lanzamientos, según el informe emitido a mediados de 2018 por la Comisión de Control y Seguimiento del Código de Buenas Prácticas, esas medidas han permitido suavizar un poco la asfixia de más de 54.000 familias hipotecadas y en apuros. Pero por supuesto que sí ha habido lanzamientos hipotecarios, porque claro, esas medidas requieren unas condiciones económicas de cierta marginalidad. Bueno, pues Marta. Sí. Bien, sí hay mujeres en el Tribunal Supremo. Sí. Por otro lado, la pensión, lo que aquí llamamos pensión compensatoria, se aplica o se reconoce con independencia del régimen económico matrimonial. El de gananciales, que lo hay, el de separación de bienes, el de participación en las ganancias, y aquí se puede pactar el que se quiera con unos ciertos límites que establece el Código Civil, la igualdad entre los cónyuges, etcétera, sin ningún problema. La diferencia que sí hay, y es que a lo mejor estamos hablando de figuras distintas, es en el régimen de separación de bienes hay una figura que es la compensación por trabajo doméstico que no hay en el régimen de gananciales. Pero lo que se conoce como pensión compensatoria, esa es independiente del régimen económico matrimonial.
pensiones compensatorias vitalicias, yo entiendo que no existe en el ordenamiento jurídico español. Que lo quieren ver así de determinados jueces, lo verán así. No hay ningún precepto que yo conozca en ningún sitio donde establezca que las pensiones compensatorias son vitalicias en ningún caso. Pueden ser indefinidas si las circunstancias lo requieren, que no es lo mismo que vitalicia. Puede ser, no, porque una pensión compensatoria que se puede establecer por convenio o por la autoridad judicial en defecto de convenio, con carácter indefinido, porque se piensa pues que las circunstancias concurrentes, lleva 40 años casada, tiene 67, no se va a incorporar al mercado laboral, en fin, y puede justificar una pensión compensatoria indefinida, eso no quita para que pueda sufrir una modificación, incluso una extinción, si se alteran sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta para su concesión. Le toca la lotería de Navidad, por ejemplo. Entonces, indefinidas sí, vitalicias, que es un término que alguna sentencia emplea, yo creo que no se deben admitir. Sí, bueno, yo creo que quería saber sobre la protección de menores. Sí hay alguna Sí, vamos a ver. La previa por la desjudicialización de la infancia, Demasiada, incluso demasiada. Aquí, cuando se declara, vamos, ahí existe la entidad pública de protección de menores, que es la comunidad autónoma, la competente para tutelar al menor, es un órgano administrativo el que procede a declarar el desamparo, asume su tutela al margen de cualquier procedimiento judicial. Ya están respondidas las preguntas, ¿no? Claro, entonces, ahora tiene la palabra por allí. Acerca de las cautelares civiles en caso de violencia doméstica, me llamo Paulo, soy brasileño, y en Brasil se ha mucha discusión acerca de la violencia doméstica. De hecho, nuestro país ha sido demandado algunas veces en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esta cuestión. Entonces, ahora mismo se están produciendo algunas soluciones muy innovadoras. Son tres puntos que me gustaría de saber tu opinión. En primer lugar, hay ahora en nuestro ordenamiento jurídico una previsión de que en caso de violencia contra el cónyuge, contra el otro titular de la potestad, la persona que hace la agresión pierde su potestad sobre los hijos, automáticamente como efecto de la condena. Me gustaría saber si pasa lo mismo aquí y qué piensas de una solución tan trágica como esta. Otro punto es que acerca de las cautelares se ha intentado dar mucha eficacia y celeridad a la implementación de estas cautelares en casos de violencia doméstica. Como en muchos lugares, es un país muy largo, no hay autoridad judicial en todas las ciudades. Entonces, se ha autorizado a los agentes de la policía a implementar cautelares personales, afastando el supuesto agresor de su casa. Se imagina que de la convivencia con los hijos hasta que un juez lo pueda analizar. Es una cuestión de que se vulnera muchísimo la presunción de inocencia, no hay un pronunciamiento judicial. Entonces, ¿qué opinión te merecería un problema como este? Y otra cosa que se discute bastante es que si no sería oportuno unificar en estos casos la actuación judicial, cuando el menor no es la víctima directa, sino el cónyuge, si no sería mejor que el mismo juicio que procesa la acción penal también cuidase de las acciones familiares que están relacionadas. Sí, bueno, son tres cuestiones importantes. Aquí una condena de violencia de género, bueno, había penalistas en la sala que lo sabrán mejor que yo, no conlleva una pena de inhabilitación especial, salvo algunos supuestos, pero que no sería el caso. La sentencia penal, evidentemente, puede pronunciarse sobre una privación de la patria potestad, por ejemplo, puede pronunciarse. La privación
puede tener su causa en una sentencia dictada en una causa civil y en una causa criminal en su caso. Bueno, el caso es que la unificación de jurisdicciones aquí hasta cierto punto se consigue a través de los juzgados de violencia de género, que son competentes tanto para examinar la causa penal como la causa civil. Por lo tanto, en ese supuesto no existiría mayor problema. Y la segunda cuestión es que la policía adopte medidas cautelares aquí no se concibe. Las mínimas garantías procesales, sobre todo cuando estamos hablando de cautelas. Y hay presunción de inocencia. Ya está, está la respuesta ya, ¿no? Pues satisfecho, ¿no? Bueno, ahora tiene... A ver, ruego mucha concisión tanto en las preguntas como en las respuestas porque tenemos 5 minutos. Tiene la palabra, señorita, aquí delante. Sí, para la doctora. Sin perjuicio de que hablábamos en los medios de conciliación, en la ejecución misma, ¿tienen algún tipo de, en la ejecución hipotecaria, algún tipo de herramienta legislada que sea protectoria de la vivienda única? Sí, Esa es la pregunta. Sí. En el propio procedimiento de ejecución Si tienen algún hipotecaria. tipo de herramienta protectoria cuando son circunstancias de vivienda única. Sí. Ahora, a ver, a raíz, bueno, por un lado de una directiva europea de cláusulas abusivas y luego de distintas sentencias del Tribunal de Luxemburgo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre todo a raíz de una sentencia de 2013, el caso ACID, pues se han recibido por el legislador español bastantes varapalos y críticas al procedimiento judicial de ejecución hipotecaria, y eso ha hecho que nuestro legislador haya reformado de manera reiterada, a veces maquillado, como la profesora Elena Díaz, que es bien experta en tema hipotecario, ha dicho por escrito. Se ha maquillado ese procedimiento y entonces sí que se prevén, aparte de un control de oficio, de abusividad, de cláusulas, como fue tan conocida la cláusula suelo por vencimiento anticipado, intereses notatorios, también una serie de cautelas cuando el bien ejecutado es vivienda habitual. De hecho, hubo una reforma también no solo de la ley hipotecaria, sino de la ley de enjuiciamiento civil, a efectos de tomar en consideración cuando constase en la escritura del préstamo hipotecario que se trataba de vivienda habitual, o incluso con una presunción de que si así figuraba seguía siendo vivienda habitual también en el momento de la ejecución. Ahora tiene la palabra colega dominicano. Sí, gracias, Ernesto Cabral, República Dominicana. Yo voy a intentar ser breve, pero tengo 3 inquietudes. No debe usted intentarlo, debe hacerlo. Gracias. Ok, entonces, doña Pilar Gutiérrez, me interesó mucho cuando hablaba de la sentencia del Tribunal Constitucional, pero no me quedó claro cuál fue el motivo por el cual el Tribunal declaró no conforme con la Constitución la mediación hipotecaria obligatoria, si fue por un tema de competencia del órgano que emitió la decisión o si también incluyó una posible violación al acceso a la justicia, entendida como el acceso a la jurisdicción o al tribunal, que entiendo que quizás pudo haber sido la causal. Y la otra entonces a doña Elena García, si no existiría en el dictado de medidas cautelares lo que es un conflicto de competencia entre el juez especializado en violencia de género penal, que puede emitir de manera accesoria a cuestiones o puede dilucidar cuestiones civiles, y el juez civil entonces que emite estas medidas, y si por otro lado también verificar si no existiría una violación al derecho a recurrir cuando se dice que estas medidas cautelares son inapelables. ¿Sí? Bien, en efecto, hace no mucho, en mayo de 2018, el Tribunal Constitucional Español ha declarado inconstitucional el artículo de la Ley del Código de Consumo de Cataluña, en el que se establece que para poder incoarse un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria es preciso previamente acudir a un intento, que puede llegar o no a acuerdo, de mediación hipotecaria obligatoria. Pues bien, en España, claro, la Constitución establece un reparto de competencias
entre el Estado y las comunidades autónomas, el tema en el que ahora no voy a entrar, pero además de la inmensa de las competencias en materia de legislación civil, sin perjuicio de algunas especialidades forales de ciertas comunidades, la legislación procesal es competencia exclusiva del Estado. Y entonces aquí había sido el Parlamento de Cataluña el que había dictado una ley que estaba como instaurando de facto un procedimiento judicial hipotecario especial con un requisito a mayores del que se establece en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española. Entonces, la tacha de inconstitucionalidad establecida en esta sentencia vino dada por motivos competenciales, porque el Parlamento catalán, insisto, se había intrometido, inmiscuido en una competencia exclusiva del Estado. Pero, en mi opinión, una mediación hipotecaria obligatoria que es probable, como dije, que establezca, si ve la luz, la futura ley estatal de impulso de la mediación, una mediación hipotecaria obligatoria per se no es inconstitucional por vulnerar el artículo 24 de la Constitución de acceso a la vía judicial, del derecho a la tutela judicial efectiva, porque en realidad no supone una restricción. Ya en el seno de procedimientos laborales existe un trámite de conciliación previo, un trámite que es obligatorio y en realidad, como digo, una cosa es intentar la mediación, pero eso no impide que en cualquier momento del procedimiento de mediación cualquiera de las partes pudiera desistir del mismo o puedan no llegar a acuerdo, incluso en cuyo caso sigue quedando expedita la vía judicial. Y además de que a mí me parezca así, es que reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia reciente que reproduce otra de 2010, ha dicho que el hecho de que los Estados miembros elaboren una norma que obligue a intentar un proceso de mediación antes de poder incoar un determinado procedimiento judicial, en concreto hipotecario, no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva siempre que concurran determinadas circunstancias, que no se ralentice o demore demasiado la posibilidad de acceso a la vía judicial, cosa que no ocurría en el Código de Consumo de Cataluña, donde el proceso se establece de mediación hipotecaria obligatoria por un máximo de 3 meses. Y también, bueno, que haya suspensión de plazos de ejecución. Vale, y yo creo que está ya muy que no haya gastos. Está muy clarísimo. Una pregunta rápida. No, porque es que ahora hay que responder la otra pregunta que ha hecho. Sí. En relación con las medidas cautelares, la previsión en el 744 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es duración 30 días. 30 días caduca. Se supone que en ese tiempo hay tiempo, su vez suficiente para iniciar el procedimiento civil. Y en el procedimiento civil se levantarán o se mantendrán esas medidas. Es decir, que se dice que pasado el tiempo, en ese momento ya la víctima tiene la ocasión y la oportunidad de presentar la demanda en el procedimiento civil. Y ahí se pueden adoptar medidas cautelares a civiles propiamente dichas. En relación con que no sean apelables o no sean susceptibles de recurso de apelación, precisamente como tienen una duración tan sumamente escueta, no tiene sentido la apelación, porque la apelación será el procedimiento civil donde se mantendrán o se levantarán esas medidas. Vale, yo creo que está clarísimo. A ver, tengo dos preguntas. No, solo admito dos, no puedo admitir más. Una estaba ya pedida y ahora primero allí, por allí. No, pues usted la ha pedido más tarde, lo siento, es que no hay tiempo. Por allí, esta estaba pedida antes. Llevo un riguroso. A ver, por allí. Sí.
Estupendo, así damos pie a una última pregunta. Bueno, hay una pedida ahí y daré pie a una sola pregunta más aparte de esta. Quiero saber si en España la vivienda o la atribución de la vivienda familiar en un matrimonio es inscripto en el registro de la propiedad inmueble y en el caso de ser inscripto si es oponible a la Junta de Acreedores en quiebra. La atribución de la vivienda que tiene su O sea, que estuviera atribuido a uno de los esposos la vivienda familiar. Sí, Y sí, eso sí, se inscribe. Y eso oponible a la Junta de Acreedores, inscripción. En caso de una quiebra para el otro esposo. Bueno, Quedó en el aire, quedó en el aire. bueno. Bien, señorita, dice usted, última pregunta. Ok. Hay una de las, le iba a hacer dos preguntas, pero hay una que yo creo que entendí con la explicación de ella por vía de consecuencia, pero ya hablaremos después. Entonces mi segunda pregunta es para con el tema de la pensión compensatoria. Tengo dos dudas puntuales. La primera es que cuáles son exactamente los requisitos, si es obligatorio la imposición de la pensión compensatoria y si no lo es, cuáles son los requisitos que se evalúan para otorgarla a uno de los cónyuges, excónyuges, porque me surge la duda de si una persona que le den una pensión compensatoria simplemente pudiera mejor no buscar trabajo para vivir de la pensión. O sea, ¿qué yo evalúo para mantenerla o para imponerla? La siguiente que nos está empujando. Siguiente pregunta. No, ya está. Pues ya, Una sola. Así que ya está. Respuesta. No es obligatoria la pensión compensatoria, la hay si hay un desequilibrio económico entre la economía de los cónyuges, pero un desequilibrio económico, a ver, motivado por la dedicación a la familia que uno de ellos ha tenido. Porque yo no he progresado en mi trabajo, no he trabajado lo que sea, porque me he dedicado a la familia y sin embargo mi pareja sí. Sí, pero ¿y si yo Ahí- decido vivir de lo que me pague él y no así, y buscar mejor trabajo. arreglarme las manos y el cabello y mantenerme así? Te van a conceder la pensión. No te la van a dar. Es justo lo que ha criticado. Es justo lo que ha estado criticando. No, pero quiero decir, después que te la impongan con el Bueno, paso del tiempo. creo que la discusión podría dar Pues el lugar marido a... la seguirá Bueno, pagando. la discusión podría dar lugar a otra conferencia más, así que creo que con esto debemos. Muchas gracias. Bueno,